A veces, el amanecer en Japón parece guardar un antiguo secreto. La niebla se posa sobre las montañas como inclinándose, silencioso, y el viento pasa por los tejados de los templos con la dulzura de quien no quiere perturbar nada. Es en ese momento, casi imperceptiblemente, que algo susurra en nuestro interior. ¿Y si el verdadero éxito no radicara en la fuerza, sino en la delicadeza con la que caminamos? Mucha gente observa a los maestros japoneses y trata de entender cómo alcanzan la excelencia, sin prisas, sin tensiones, sin la brutalidad de la exigencia. Pero en el fondo, la respuesta suele estar en los detalles invisibles, en la forma en que sostienen un cepillo, en el silencio entre dos movimientos, en la respiración que precede al gesto. Hay una sabiduría que no empuja al mundo, simplemente lo acompaña. Hoy en día buscamos controlar cada paso, anticiparnos a cada riesgo, dominar cada resultado. Pero cuando intentamos agarrar el río con las manos, se escapa. Y es por eso que muchos se sienten cansados, ansiosos, desconectados de su propio espíritu. Quizás exista un camino más sencillo, más natural y más vivo. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, algo que intenta demostrarte que la fuerza no nace del esfuerzo, sino de armonía, este video es para ti. Porque, así como el agua encuentra su destino sin empujar nada, nosotros también podemos descubrir que el éxito llega cuando dejamos de luchar contra el fluir y permitimos que el mundo sea parte del movimiento. Respira hondo. Desde aquí caminaremos juntos por paisajes internos donde el silencio enseña y la suavidad revela lo que la fuerza nunca podría lograr. Hay algo profundamente revelador cuando observamos el agua correr sobre rocas de piedra. Un río japonés. Ella no fuerza el paso, no lucha por el espacio, no intenta superar la montaña. Simplemente encuentra el camino que ya existe, y al hacerlo, va más allá que cualquier cosa que dependa de la rigidez. La suavidad, para los maestros del Japón, no es debilidad, es una estrategia espiritual. Desde pequeños aprenden que el mundo no responde a la brutalidad. Una espada empuñada con tensión pierde precisión. Un pincel presionado con fuerza rasga el papel. Un cuerpo que ignora el cansancio enferma. Por tanto, el éxito, en opinión de estos maestros, proviene de una inteligencia mucho mayor, más profundo que el deseo de ganar. Nace de la capacidad de sentir el ritmo invisible que recorre todas las cosas. Cuando el arquero recupera el aliento antes de soltar la flecha, no compite con el objetivo. Escucha el viento, el silencio, su propio pulso, y luego permite que ocurra el movimiento. Este gesto, tan pequeño para quien lo ve desde lejos, revela todo un mundo. La comprensión de que el mejor resultado llega cuando el cuerpo deja de resistir la momento presente. Sin embargo, aprendimos lo contrario. Aprendemos a presionar, a exigir, a competir con el tiempo. Nos acostumbramos a vivir como si la vida fuera una carrera sin fin, en el que cada paso necesita ser justificado, medido, comparado. Y antes de que nos demos cuenta, estamos exhaustos, como ramas secas que intentan sostenerse. Vendavales. Los maestros ven otro camino. Dicen que nada en el universo crece por imposición. El bambú no se abre porque alguien lo ordene. El rocío no baja porque alguien suplique. La maduración ocurre en el momento exacto en que las condiciones se alinean. Y esta simple verdad conlleva un poder inmenso. Florece lo que está en armonía. Lo que se presiona se rompe. Quizás por eso, cuando vemos trabajar a un artesano japonés, sentimos algo que no sabemos cómo nombrarlo. Tu calma no es falta de ambición, es presencia. Tu lentitud no es pereza, es precisión. Y tu gentileza no es rendición, es sabiduría. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Una parte silenciosa, casi olvidada, que sabe que la vida fluye mejor cuando dejamos que para enfrentar al mundo y aprendemos a caminar junto a él. Quédate conmigo. Ya hemos empezado a sentir lo que los antiguos llamaban fuerza blanda, un poder que no domina, sino que transforma. Hay un principio silencioso que recorre las artes tradicionales de Japón. El espacio importa tanto como el gesto.
Los maestros llaman a este espacio Ma, el intervalo, la pausa, el vacío que da significado al eso existe. Es en el vacío donde la respiración encuentra su lugar. Es en el silencio que la palabra sale clara. Es en la pausa que el movimiento gana dirección. Y es precisamente ahí, entre una acción y otra, donde reposa la fuerza de quien no fuerza nada. Imaginemos a un calígrafo preparándose para escribir un solo trazo. Antes de que el pincel toque el papel, hay un momento en el que aparentemente no pasa nada. Pero para él, esta nada lo contiene todo. Intención, equilibrio del cuerpo, serenidad del espíritu. Si se apresura, el tablero pierde vida. Si intenta controlar demasiado, la racha se endurece. Solo cuando acepta el vacío, entrega el gesto al flujo, la línea cobra vida, respirando, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el guerrero que, en lugar de avanzar frenéticamente, observa el espacio. No busca dominar el adversario, pero entender el momento. Cuando mueve su espada, no es para competir con la fuerza del otro, sino alinearse con la abertura invisible que revela el vacío. Por eso los grandes maestros rara vez parecen tensos. No luchan contra el mundo, simplemente dejan que el mundo les muestre cuándo actuar. Sin miniones. Embargo, en nuestras vidas, el vacío a menudo se considera una amenaza. Tenemos miedo a las pausas, a la incertidumbre, al silencio. Queremos llenar cada minuto, anticiparnos a cada resultado, resolver lo que ni siquiera hemos nacido. Pero esta prisa crea ruido, y el ruido confunde al espíritu. Ahí es cuando empezamos a actuar contra nosotros mismos. Los antiguos maestros entendieron algo simple y profundo. Todo lo que está demasiado lleno pierde el equilibrio. La copa rebosante no puede recibir más agua. El corazón saturado no distingue lo que realmente importa. El vacío es un regalo, un espacio donde puede entrar la vida. Si esta percepción te toca, quizás sea porque ya hay claridad dentro de tu pecho, esperando espacio. Y cuando creamos espacio, algo luminosamente natural empieza a surgir. Más ligero, más precisión, más verdad. El camino continúa, y a partir de aquí, empezamos a ver que no forzar no es ausencia de acción, sino el portal donde nace la acción correcta en el dino ese momento correcto. Si alguna vez has mirado las estaciones en Japón, habrás notado que nada en ellas parece apresurado. La primavera no invade el invierno. El otoño no se defiende del frío que se avecina. El verano no intenta prolongar su brillo. Cada ciclo se presenta con la naturalidad de quien confía en su propio tiempo. Y es precisamente esta confianza la que tantos maestros cultivan en sí mismos. La certeza de que forzar la maduración estropea la fruta, y apresurar una flor solo destruye sus pétalos. El mundo natural nunca corre. Los ríos no compiten entre sí. Las montañas no compiten por la altura. La luna no tiene prisa por iluminar el cielo. Todo se mueve dentro de un ritmo invisible, una pulsación que no pertenece al reloj, sino al espíritu de la existencia misma. Los antiguos maestros japoneses aprendieron a escuchar este ritmo, y cuando lo oyen, actúan. Cuando no escuchan, se quedan callados. Hoy, sin embargo, vivimos como si siempre llegáramos tarde. El tiempo se ha convertido en un adversario, y cada segundo parece exigir una justificación. Queremos resultados inmediatos, transformaciones repentinas, recompensas constantes. Pero la naturaleza nunca funcionó así. El bambú pasa años fortaleciendo sus raíces antes de crecer. La nieve se forma lenta y silenciosamente antes de tocar el suelo. Las ramas se doblan con el viento no porque sean débiles, sino porque entienden que resistirlo todo es la forma más rápida de romperse. Cuando abandonamos el ritmo natural e intentamos imponer el nuestro, surge la tensión, ansiedad, agotamiento. Es como caminar contra la corriente de un río que no nos debe nada. Un gran esfuerzo para un progreso mínimo. Y sin embargo insistimos, como si la vida fuera una batalla constante que hay que librar, derrotado por la fuerza. Los maestros, por el contrario, saben que el mundo ya tiene su propio movimiento. Primero observan, sienten el pulso de las cosas,
perciben el rumbo que toma la vida antes de decidir el siguiente paso. Esta habilidad, tan simple en la superficie, es la que transforma tus acciones en gestos precisos y sus decisiones en caminos armoniosos. Cuando nos alineamos con el ritmo de la naturaleza, emerge una suavidad inesperada. Lo que parecía difícil empieza a adaptarse. Lo confuso encuentra un lugar. Lo que era pesado se vuelve soportable. Y poco a poco nos dimos cuenta. No llegamos tarde. Simplemente nos desconectamos. Volver a tu ritmo natural no requiere prisas. Solo hace falta coraje para escuchar el silencio y aceptar que el mundo se mueve con o sin nuestro intento de controlarlo. El camino continúa y nos llama más cerca de lo verdaderamente esencial. En las grandes ciudades de todo el mundo, y especialmente en las ciudades de Japón, es común. Vemos gente caminando con prisa, como si cada semáforo llevara una promesa de retraso. Los edificios altos reflejan no solo la luz, sino también la ansiedad acumulada de quienes cree que necesita correr para existir. Y, en este escenario concreto, muchos acaban olvidando que el cuerpo tiene límites, y que el espíritu sufre cuando se le empuja más allá de su ritmo natural. La vida moderna nos enseña a creer que el valor reside en el movimiento constante. Cuantas más tareas realizamos, más dignos nos sentimos. Cuanto más rápido entregamos, más productivos parecemos. Pero al mismo tiempo, algo invisible comienza a perderse. La delicadeza de las pausas, sensibilidad al silencio, la percepción de lo que realmente importa. Sin darnos cuenta, nos volvemos como tambores demasiado tensos. Vibramos fuerte, pero estamos siempre al borde del desgarro. Los maestros japoneses lo notan con cierta tristeza. Saben que las prisas son una forma de desajuste, y que la búsqueda incesante de la eficiencia convierte al ser humano en una máquina ansiosa por resultados. Cuando todo se vuelve urgente, nada tiene realmente profundidad. Y cuando nada tiene profundidad de edad, el espíritu se aleja, no por capricho, sino por protección. Hay quienes creen que la sencillez es un lujo inalcanzable, pero, para quienes siguen un camino espiritual, la sencillez es disciplina. Es elegir menos para sentir más. Se trata de renunciar al exceso para permitir que lo esencial vuelva a respirar. Es comprender que en el silencio de una habitación modesta puede haber más verdad que en una agenda ocupada, y que, en la rutina más común, hay lugar para una vida extraordinaria, siempre y cuando se viva con presencia. A veces basta con observar a un jardinero cuidando un pequeño templo. No se apresura, no intenta terminar rápido, no lucha contra el tiempo. Cada movimiento es total, cada toque es consciente, cada gesto es un diálogo con la tierra. Entiende que el trabajo solo florece cuando el corazón florece en conjunto. Quizás esto es lo que nos falta, una reconexión con el simple acto de existir, sin necesidad de demostrarle algo a alguien. Cuando recordamos esto, nos damos cuenta de que el mundo no nos exige tanto como nos exige. Imaginamos. Somos nosotros los que nos exigimos demasiado, y al aliviar esta demanda, vuelve algo silencioso y luminoso, una sensación de claridad que solo surge cuando finalmente se pone un peso innecesario en el piso. El camino continúa. La suavidad todavía tiene mucho que decirnos. Cuando observamos a un maestro japonés trabajando, ya sea entrenando artes marciales, moldear cerámica o tocar un instrumento, percibimos algo que va más allá técnica. Hay una especie de silencio presente en los gestos, una entrega tan profunda al momento que la sensación de esfuerzo casi desaparece. El cuerpo actúa, pero no lucha. El movimiento ocurre, pero no empuja nada. Es el estado en el que la acción se vuelve natural, como una hoja que cae exactamente cuando necesita caer. Esta manera de actuar surge de una simple comprensión. La vida no necesita ser ganada, solo acompañado. Cuando relajamos el pecho, cuando liberamos la tensión que colocamos en los hombros, cuando dejamos que la respiración encuentre su ritmo, algo cambia. Los movimientos se vuelven más precisos, las elecciones más claras, el camino más ligero. Forzar demasiado oscurece la visión, suaviza, ilumina. Imagínese un luchador de kendo. Si avanza,
lleno de voluntad de vencer, su espada se vuelve pesada. Si insistes en atacar en el momento equivocado, pierdes el equilibrio, pero cuando se alinea con el ritmo del otro, cuando escucha el espacio entre los pasos, cuando permites que el cuerpo responda al momento y no al deseo de controlar, entonces se vuelve libre. En este estado el golpe no está planeado, simplemente surge, inevitable a medida que avanza el rumbo, de un río que desemboca en el mar. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando insistimos en resultados inmediatos, creamos rigidez. Cuando intentamos controlar a los no nacidos, creamos sufrimiento. Pero cuando confiamos en el proceso, cuando le damos al tiempo el tiempo que necesita, cuando aceptamos que no es necesario abrir todas las puertas ahora, descubrimos una fuerza serena, casi invisible, capaz de transformarlo todo. Muchos creen que el éxito depende del esfuerzo constante, de la vigilancia permanente, lucha ininterrumpida, pero los maestros muestran lo contrario. El verdadero éxito se manifiesta cuando hay armonía. No te esfuerces. Cuando estamos presentes, no ansiosos. Cuando actuamos con tanta naturalidad que el gesto parece surgir por sí solo. Si sientes que esta idea toca alguna parte escondida de tu corazón, tal vez sea porque algo dentro de ti ya sabe que vivir luchando contra el mundo no es un camino sostenible, y que existe una forma de caminar más ligera, más suave, más verdadera. Si este mensaje resuena en tu espíritu, recuerda, no necesitas forzar para seguir adelante. A veces solo necesitas escuchar el movimiento de la vida y permitir que te guíe. Si esto tiene sentido para usted, considere caminar con nosotros. Regístrese y permaneced en este camino del alma y del silencio. El camino continúa y comienza a revelar su profundidad. A lo largo de este viaje nos dimos cuenta de que los maestros de Japón no logran el éxito, imponiendo fuerza, pero cultivando la armonía. No se apresuran, no se pierden en la ansiedad del futuro, no se dejan llevar por los excesos de ambición. En cambio, sintonizan su espíritu con el ritmo natural de las cosas, como quien ajusta un instrumento antes de tocar la primera nota. Lo que produce resultados no es la intensidad, sino la sintonía. Cuando nos integramos en esta forma de vivir, terminamos descubriendo algo profundo. La vida no nos exige perfección, solo requiere presencia. Y la presencia no es un estado tenso, rígido y cerrado. Es una forma de ser donde el cuerpo se suelta, la mente se calla y el corazón escucha más que nada. ¿Quién habla? Desde este lugar interior, las opciones se vuelven claras y el camino, antes turbulento, se endereza como un río que encuentra un valle más amplio. La suavidad que vimos en los bloques anteriores no es pasividad, es una forma de inteligencia. Es actuar cuando el mundo hace espacio y esperar cuando pide silencio. Es entender que cada momento tiene su propia invitación y que el espíritu necesita ser presta atención. Estoy listo para entenderlo. Cuando forzamos, perdemos esa invitación. Cuando nos relajamos, se revela. Integrar estas enseñanzas en la vida cotidiana no significa abandonar responsabilidades o negar las emociones. Significa reconocer que podemos lograr todo esto de manera más ligera. Podemos trabajar sin destruirnos a nosotros mismos. Podemos amar sin cobrar eternamente. Podemos crecer sin destrozarnos. Y sobre todo, podemos existir sin cargar con el peso que nunca fue nuestro. Cuando permitimos que el vacío respire dentro de nosotros, el mundo deja de ser un adversario. Se convierte en un compañero silencioso que ofrece señales, oportunidades, pausas, claridad. Y así es como llega el éxito, no como un trofeo ganado a la fuerza, sino como una fruta que madura naturalmente cuando las estaciones se alinean. Si hemos caminado hasta aquí es porque algo en nuestro espíritu reconoce este camino como cierto, y el siguiente paso es dejar que esta sabiduría gane espacio en nuestras acciones, en pequeños gestos, en elecciones cotidianas. El camino está casi completo. Solo tenemos que dar la bienvenida a la última luz que aparece cuando finalmente dejemos de luchar contra el quien siempre quiso guiarnos. A medida que nos acercamos al final de esta caminata, una idea simple comienza a surgir en nosotros.
Pulso más claramente. La vida no requiere que seamos fuertes todo el tiempo. Simplemente nos llama a estar alineados con quienes realmente somos. Como la brisa que atraviesa los arrozales, el verdadero movimiento nace sin esfuerzo. Sucede cuando el espíritu se calma lo suficiente como para escuchar al mundo. Los maestros de Japón entendieron que el éxito no es un lugar al que hay que llegar, sino un estado de armonía que se revela cuando dejamos de resistir. Y, cuando dejamos de luchar contra la corriente, sucede algo casi sagrado. Los días se vuelven más claros, las opciones más intuitivas, y la existencia adquiere un resplandor silencioso, como el reflejo de la luna en la superficie de un lago calma. No es necesario dominarlo todo, controlarlo todo, predecirlo todo. El universo tiene su propio movimiento, y cuando nos unimos a él, caminamos con una naturalidad que parecía imposible. La suavidad nos guía, el silencio nos protege, la sencillez nos devuelve a nosotros mismos. Si sentiste que este paseo tocó algo dentro de ti, algo dormido, algo olvidado, algo esperando una palabra adecuada, así que permite que ese sentimiento permanezca. Regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma, donde cada paso es ligero y cada gesto es una vuelta a lo esencial. Al cerrar este video, deja que tu respiración encuentre su propio ritmo. No hay prisa, no hay ningún requisito. Solo queda la invitación a seguir viviendo con más delicadeza, como alguien que entiende que cada momento encierra una enseñanza sutil. Y antes de que llegue el silencio final, les dejo una última pregunta, un respiro más allá de lo que podemos entender. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos dan? ¿Han estado contigo desde que naciste?